Japón cautiva como ningún otro país. Tiene una capacidad única para abrazar el presente sin descartar el pasado. Desde sus hermosos templos hasta sus torres futuristas, desde sus tradiciones milenarias hasta la tecnología. Este archipiélago de la costa del Pacífico alberga una increíble variedad de paisajes. No solo ciudades modernas y volcanes, sino también playas, valles y hermosos contrastes, desde los picos helados de Hokkaido hasta la costa tropical de Okinawa. La riqueza de su cultura y la hospitalidad de la gente hacen que visitar el país del sol naciente sea una verdadera experiencia. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Japón. Número 1. Japón. Datos geográficos. Japón es un país insular ubicado en el noroeste del Océano Pacífico. Una cadena de islas que se extienden en un arco de más de 3.000 kilómetros desde el mar de Ojotsk en el norte hasta el mar de China Oriental y Taiwán en el sur. En el oeste, Japón limita con el mar de Japón, el cual también es compartido por Rusia, Corea del Norte y Corea del Sur. La mayoría del territorio japonés está formado por sus 4 islas principales, de norte a sur, Hokkaido, la más septentrional de todas, y a tan solo 24 kilómetros de la más meridional de las Islas Kuriles en disputa con Rusia. Al sur de Hokkaido se encuentra Honshu, la isla más grande y poblada del Japón, con una población de más de 100 millones de personas. La isla mide unos 1.300 kilómetros de largo y entre 50 y 230 kilómetros de ancho, y es donde se encuentran las principales ciudades niponas: Tokio, la capital del país, Osaka, Kioto y Yokohama. Al oeste de la isla de Honshu se encuentra la isla de Shikoku, la más pequeña de las 4 islas principales del archipiélago, y finalmente la isla de Kyushu, la más meridional de las 4 islas principales y considerada cuna de la civilización nipona. Número 2. Geografía física de Japón. El archipiélago japonés consiste en 6.852 islas. Posee un área de un poco más de 377.000 kilómetros cuadrados, similar a Alemania en Europa y un poco más pequeño que Paraguay en Sudamérica. Al estar Japón ubicado en el anillo de fuego del Pacífico, alrededor del 73% de su territorio es boscoso, montañoso y no apto para la agricultura. De allí que solo el 5% de su población trabaja en la agricultura, y la gran mayoría de la misma es urbana y concentrada en las costas de las islas centrales, en donde se encuentran sus ciudades principales. El clima de Japón es predominantemente templado, pero varía mucho de norte a sur y va desde el subártico en Hokkaido en el norte hasta el subtropical en Okinawa en el sur. La población de Japón es de unos 126 millones de personas. La población de Japón está concentrada en las principales ciudades como Tokio, Osaka, Nagoya y Yokohama. Número 3. ¿Por qué se llama Japón? Los japoneses han llamado a su propio país Nippon desde el siglo VII después de Cristo, lo cual significa la tierra del sol naciente. Al estar Japón al oriente de China, fue considerado la tierra en donde nacía el sol cada día, y es el significado de los 2 caracteres utilizados para definir el nombre de Japón. Además, ese es el significado de sus 2 banderas culturalmente aceptadas, la bandera del sol naciente. El nombre de Japón en español viene del nombre Japón, dado a este país por los malayos y chinos del sur, y que los portugueses introdujeron a Europa. Número 4. Tokio. Ubicada en la bahía de Tokio, se encuentra la capital y ciudad más grande del Japón. Tokio, una antigua villa de pescadores llamada Edo y convertida en la capital imperial del país desde 1868, cuando fue llamada Tokio.
Desde mediados del siglo XIX, Tokio, con más de 1 millón de habitantes, era ya una de las ciudades más pobladas del mundo. Hoy Tokio es la ciudad más grande del mundo y con más de 37 millones de residentes en su área metropolitana, es el área urbana más poblada del mundo. Por su PIB, Tokio es además la economía urbana más grande del planeta, superando por mucho a grandes ciudades como Nueva York. A pesar de contar con una de las densidades poblacionales más altas del planeta, Tokio es considerada la ciudad más segura del mundo. Existen muchos lugares que visitar en Tokio. El metro de Tokio une lo antiguo y nuevo de la megápolis, y una de sus estaciones, la de Shinjuku, es considerada como la más concurrida del mundo, al igual que el cruce de Shibuya, también considerado como uno de los más concurridos del mundo. Grandes templos, como el de Sensoji en el distrito de Asakusa, son un testimonio de la milenaria historia japonesa. El gran aprecio de los japoneses por la naturaleza se ve reflejado en sus hermosos parques urbanos, como el Parque Ueno, hogar de varios museos importantes y en donde además se puede disfrutar de deliciosa comida japonesa. El Parque Chidori-Gafuchi, donde se logran una de las mejores vistas del Palacio Imperial de Tokio. Ginza es el distrito de compras más famoso de Tokio, así como Marunouchi, su distrito de negocios. Para terminar, la Torre de Tokio no solo es una torre de telecomunicaciones y observación, sino que es todo un símbolo de la ciudad. Número 5. ¿Cómo se originó Japón? Japón tiene una larga e interesante historia que se remonta a miles de años. Algunos puntos clave sobre el surgimiento de Japón incluyen: alrededor del año 300 a.C. comenzó a desarrollarse una sociedad agrícola y las primeras aldeas permanentes. También surgieron creencias religiosas primitivas como el sintoísmo. En el siglo V después de Cristo surgieron los primeros estados centralizados influenciados por la cultura china. Con el tiempo, esto dio origen al Imperio Yamato, considerado el primer estado unificado de Japón, con su centro en la región de Nara. El budismo fue introducido en el siglo VI después de Cristo y en el período Asuka y Nara, Japón adoptó muchas influencias culturales y políticas de China, incluyendo la escritura china y la creación de un sistema de gobierno centralizado. El período Heian fue testigo del florecimiento de la cultura aristocrática y la capital imperial en Kioto. También se consolidó el sistema feudal con la ascendencia de los samuráis. Finalmente, en 1603 fue establecido el shogunato Tokugawa, inaugurando un largo período de estabilidad política conocido como el período Edo, durante el cual Japón adoptó una política de aislamiento llamada Sakoku, limitando las interacciones con el mundo exterior. Esta política se mantuvo durante más de 2 siglos, hasta la apertura del país en el siglo XIX. Número 6. Yokohama. Yokohama, la segunda ciudad más grande de Japón, ha sido un centro de navegación, comercio e ideas modernas desde mediados del siglo XIX. En el paseo marítimo hay una interesante mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Antiguamente era un pequeño pueblo de pescadores conocido como Yokohama Mura, pero en 1859 se estableció como uno de los primeros puertos comerciales abiertos al comercio exterior durante el shogunato Tokugawa. A continuación, se produjo una afluencia de comerciantes extranjeros que la convirtió en el mayor puerto de Asia a principios del siglo XX. En la actualidad, forma parte del área metropolitana del Gran Tokio. El centro de Yokohama parece mucho más espacioso y ventilado, gracias a su fachada portuaria abierta y a su bello horizonte. Los lugareños están orgullosos de la herencia internacional de su ciudad, y no cabe duda de que hay un sabor cosmopolita en el lugar, con su dispersión de edificios de estilo occidental, templos chinos, los bulliciosos restaurantes del cercano Chinatown
y su considerable comunidad extranjera. El otro gran atractivo de la ciudad, Yokohama, tiene importantes atracciones turísticas como el Parque Minato Mirai, el Yokohama Harbor, en donde un paseo en su teleférico es imperdible, el Estadio Internacional de Yokohama, entre muchos otros. Número 7. La economía de Japón. Japón emprendió con éxito una revolución industrial que lo convirtió en el primer país industrializado de Asia en un periodo de apenas medio siglo. Japón tiene poca tierra cultivable en comparación con su población, lo que significa que tiene que importar un alto porcentaje de sus alimentos del extranjero. Sin embargo, Japón cuenta con abundantes recursos marinos. El pescado es una parte importante de la dieta japonesa y la industria pesquera de Japón es muy activa. Económicamente, Japón es una superpotencia. Actualmente es la tercera economía del mundo, solo superada por los Estados Unidos y China. Aunque el país posee relativamente pocos recursos naturales, la fabricación es uno de los puntos fuertes del Japón, así que la importación de materias primas para ser procesadas es una pauta común en el país para la posterior fabricación de productos acabados que se venden en el mismo país o se exportan a todo el mundo, de donde la economía japonesa depende principalmente de las exportaciones, que suponen más de 640.000 millones de dólares por año. Las exportaciones de automóviles ascienden a casi 100.000 millones de dólares, mientras que las piezas de recambio de vehículos ascienden a 50.000 millones de dólares. Uno de los campos más prometedores para el futuro crecimiento económico es la robótica, en la que la tecnología japonesa es un líder mundial. Así también marcas japonesas como Toyota, Sony, Nintendo, Fujifilm y Panasonic son famosas en todo el mundo. ¿Buscas las últimas tendencias en tecnología? Hay que dirigirse al famoso distrito de Akihabara de Tokio, o Ciudad Eléctrica, como se conoce su sobrenombre, para encontrar una vertiginosa variedad de cámaras, videojuegos, ordenadores, electrodomésticos y todo tipo de artilugios futuristas bajo las luces de neón. ¿Y qué decir de sus autos? Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Honda y Subaru son algunas de las marcas de automóviles japoneses y líderes de la industria automovilística mundial desde la década de 1960. Número 8. Japón, terremotos y tsunamis. Japón es un país altamente sísmico debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Japón se encuentra en la intersección de 4 placas tectónicas principales: la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa filipina y la placa euroasiática. El terremoto más fuerte registrado en Japón fue el terremoto de Tohoku del 2011, que tuvo una magnitud de 9.1 en la escala de Richter. Este terremoto causó más de 150.000 muertos y desaparecidos y provocó un tsunami que devastó las costas del Japón. En términos de número de muertos, el terremoto de Kanto de 1923 fue el más devastador de la historia de Japón. El terremoto causó más de 140.000 muertos y desaparecidos, lo que representó más del 1% de la población de Japón en ese momento. El más reciente ha sido en la península de Noto, el 1 de enero del 2024, en el cual perdieron sus vidas cerca de 80 personas. La ubicación del territorio japonés en el cinturón de fuego del Pacífico ha causado que también sea altamente volcánico, existiendo, de acuerdo a datos oficiales, más de 110 volcanes activos. El más famoso de ellos, el Monte Fuji, sin duda, el punto de referencia más reconocible de Japón, y con una altura de 3.776 metros, la montaña más alta del país, así como también un patrimonio de la humanidad. El Monte Fuji es una legendaria montaña, lo suficientemente alta como para ser vista desde Tokio a más de 100 kilómetros de distancia. El Fuji
es una de las atracciones más veneradas del Japón. Más de 1 millón de personas lo escalan cada año, continuando una tradición centenaria de peregrinación al volcán sagrado, lugar de encuentro de los pintores y poetas más famosos del país. Número 9. Hakone y la península Izu, una península montañosa situada a 90 kilómetros al suroeste de Tokio, muy popular por sus numerosas fuentes termales y sus impresionantes playas de arena blanca. Allí encontramos Hakone, popular desde el siglo IX, una ciudad termal de colinas con atracciones culturales y naturales dispersas. Durante la primavera, los viajeros también querrán ver los vibrantes cerezos en flor de Kawazu. El extremo sur se convirtió en una estación de aprovisionamiento para barcos extranjeros, abriéndose al comercio estadounidense. El centro de la península también es relativamente virgen, con montañas boscosas y termas rústicas, incluyendo una cadena de pueblos desde Amagi-Guyashima hasta Kawazu. Mientras tanto, en las costas del sur y del oeste, los veraneantes encontrarán litorales más accidentados, pero igualmente pintorescos, como Dogashima, encantadoras playas y pueblos pesqueros como Toi y Heda. Número 10. El carácter del japonés. La comprensión de su cultura y la etiqueta son parte de la vida del Japón. El japonés valora mucho el comportamiento respetuoso y los buenos modales, como el inclinarse cuando se conoce a alguien por primera vez en señal de respeto. La valoración de la armonía, como ejemplo, la propina no forma parte de su cultura y si se deja dinero a un mesero, este siempre lo devolverá. Es más valorado el inclinarse en señal de reverencia cuando se agradece a alguien. Otro aspecto importante para el japonés es la limpieza. Como ejemplo, en todos los lugares donde hay tatamis y siempre en la casa de una persona hay que quitarse los zapatos para evitar que ensucien el lugar, así que es mejor llevar siempre calcetines limpios. Y finalmente, los japoneses son una sociedad llena de simbolismos. Como ejemplo, los colores. El rojo se utiliza para los santuarios, el blanco se considera divino y puro, y el negro expresa dignidad y respeto. Número 11. Kioto, capital imperial de Japón durante 1000 años y sede de 17 patrimonios de la humanidad. Kioto se salvó afortunadamente de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial y hoy en día conserva el elegante pasado espiritual y arquitectónico de Japón, y se ha convertido como el centro de la cultura, el arte y la educación japonesa. Dado el respeto de la ciudad por su historia, no es de extrañar que más de 10 millones de personas visiten Kioto cada año para obtener una instantánea del Japón imperial. Alberga más de 1000 templos. Entre ellos se encuentran los monumentales como el Kinkaku-ji o Pabellón Dorado y los mediativos como el río Anji con su austero jardín de rocas zen. Pero Kioto no solo es sede de los templos, es de la cultura del té que se puede apreciar en una de las muchas y elegantes casas de té de la ciudad. El arte de las geishas, esas icónicas intérpretes de música y danza tradicionales, y también en una rica cultura gastronómica, incluyendo el kaiseki o alta cocina japonesa. Número 12. Hiroshima y la Segunda Guerra Mundial. En 1931, Japón invadió Manchuria, una región de China, y en 1937 lanzó una invasión a gran escala de China, lo que provocó una guerra prolongada y sangrienta que se cobró la vida de millones de personas. En 1940, Japón firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia, lo que convirtió a Japón en un miembro de facto de las potencias del eje. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresivo contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái.
Este ataque llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón. La conocida como Guerra del Pacífico entre Japón y los aliados occidentales cobró la vida de millones de personas. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. Estos bombardeos causaron la muerte de cientos de miles de personas y obligaron a Japón a rendirse. Después de la guerra, Hiroshima fue reconstruida y se convirtió en un símbolo de paz y esperanza. La ciudad alberga el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima, un monumento a las víctimas del bombardeo. Hoy en día, Hiroshima es una ciudad moderna y próspera. La ciudad es un importante centro comercial, industrial y cultural. Hiroshima también es un popular destino turístico, conocido por sus atracciones históricas, culturales y naturales. Número 13. Nara. En el sur de la isla de Honshu, en la región de Kansai, se encuentra la primera capital imperial del Japón, antiguamente conocida como Heijo, y hoy en día como la ciudad de Nara, capital imperial japonesa desde el año 710 de la era cristiana. Hoy Nara es el hogar de varios patrimonios de la humanidad, lo que incluye varios templos y edificios, como el Templo Horyuji, considerado como el edificio de madera más antiguo del mundo. Pero Nara también es reconocida como la cuna de varias tradiciones japonesas, entre ellas una de sus más famosas, el sumo, considerado el deporte nacional del Japón, además del arte del manejo de la katana, espada de sus famosos guerreros, los samurái. Uno de los lugares más emblemáticos en Nara es el Parque de Nara, hogar de cientos de ciervos sika mansos que se pasean alegremente. Este parque es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Número 14. Comida del Japón. Hablando de la comida japonesa, sin lugar a dudas, su plato más conocido a nivel internacional es el sushi, del cual existe una infinidad de variaciones en el Japón. Otro de los platos más conocidos es el tofu, hecho a base de leche de soya, la tempura, que puede ser de vegetales o mariscos, el ramen, un plato de fideos japoneses, el gyudon, un bol de arroz con carne de ternera, el takoyaki, un plato japonés de bolas de masa fritas rellenas de pulpo, tempura, cebolla verde y jengibre encurtido, el teppanyaki, un estilo de cocina japonesa que se basa en cocinar alimentos en una plancha de hierro fundido. El nombre significa literalmente carne a la plancha. Y finalmente, entre muchos otros más, el sashimi, la manera tradicional japonesa de comer el pescado crudo. Número 15. Osaka. En la costa sur de la isla de Honshu se encuentra la gran ciudad de Osaka, la tercera ciudad más grande del Japón, famosa por su gastronomía, por lo que es conocida como la cocina de Japón, pero también con una rica historia y cultura, hogar de muchos templos y santuarios antiguos, así como de museos y galerías de arte. Desde el siglo XVI fue concebida por los emperadores como una ciudad comercial y para inicios del siglo XX ya era un centro industrial del Japón. Hoy en día es el núcleo del área metropolitana Osaka-Kobe-Kyoto y con más de 18 millones de habitantes es uno de los puertos y centros industriales del Japón. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad es el castillo de Osaka, que fue construido por Toyotomi Hideyoshi, uno de los hombres más poderosos de Japón. El castillo posee una torre principal de 5 pisos, construida con madera y piedra, y está coronada por un techo de tejas rojas. La torre está rodeada por un foso y una muralla. Número 16. Los deportes en Japón.
Japón tiene una rica cultura deportiva, siendo una parte integral de la sociedad del país, formando parte de su herencia cultural y sus tradiciones. Los japoneses son apasionados por los deportes, tanto tradicionales como modernos. Entre sus deportes tradicionales podemos mencionar al más famoso de ellos, el sumo. Con sus más de 1500 años de historia, es una forma de lucha libre en la que dos hombres semidesnudos, llamados luchadores o rikishi, se enfrentan en un ring circular. Sus torneos atraen a multitud de fanáticos y es considerado el deporte nacional oficial. Dentro de los deportes modernos, el béisbol es el deporte más popular del país y ha sido durante mucho tiempo la obsesión atlética del Japón. La liga profesional del béisbol japonesa, la Nippon Professional Baseball, es una de las ligas más competitivas del mundo. Mientras que el béisbol y el sumo son los dos deportes más populares en el país, el fútbol profesional, introducido en la década de 1990 bajo la bandera de la J-League, ha demostrado su capacidad para competir por el título de deporte favorito de Japón. Además, por su hermosa geografía, Japón ofrece oportunidades para el senderismo y el ciclismo. El monte Fuji es un destino icónico y hay muchas otras montañas y senderos para explorar. Número 17. El arte japonés. Japón posee una de las tradiciones artísticas más ricas y diversas del mundo, que se caracteriza por su belleza, su simplicidad y su enfoque en la naturaleza. Con una estética que se remonta a milenios, las artes y artesanías japonesas de hoy conservan una intrigante profundidad y capas de historia, cultura y perspectiva. El arte japonés se puede dividir en dos categorías principales: el arte tradicional y el arte moderno. El arte tradicional japonés se remonta a miles de años y se basa en las tradiciones sintoístas y budistas del país. Incluye una amplia gama de formas de arte, como la pintura, que se centra en temas japoneses, o el sumie, conocido por su uso de tinta monocromática y pinceladas expresivas, la escultura, la cerámica, conocida por sus diseños simples y elegantes, la caligrafía, una forma de escritura artística que se utiliza para expresar la belleza y la sensibilidad japonesa, los textiles, conocidos por sus colores vibrantes y sus patrones elaborados, el ikebana, que es el arte japonés de los arreglos florales, el origami, el arte de plegar papel para crear formas y figuras. Ambos expresan la estética japonesa de la simplicidad y la elegancia. El teatro y el kabuki, formas de teatro tradicionales japonesas, a menudo elaborados con disfraces y maquillaje. Mientras que el arte moderno incluye la pintura, escultura, conocida por sus esculturas abstractas, el dibujo, que incluye la cultura del manga y anime. El manga son cómics japoneses, mientras que el anime se refiere a las animaciones. Estos medios son apreciados tanto a nivel nacional como internacional, así como también el cine, produciendo una amplia gama de películas estéticamente bellas, desde dramas históricos y películas de samurái hasta películas de ciencia ficción y anime. Número 18. Kobe. Entre la bahía de Osaka y el monte Roko se encuentra la ciudad portuaria de Kobe, una de las primeras ciudades japonesas abiertas al comercio exterior a principios del siglo XIX. De allí su carácter cosmopolita, con una rica historia y cultura. No en vano es conocida como la sede del jazz en Japón. Pero Kobe también es famosa por su mundialmente conocida carne de res de Kobe, una de las carnes más preciadas del mundo, procedente del ganado negro Wagyu. Los restaurantes de la ciudad ofrecen la experiencia culinaria de saborear este exquisito manjar. Pero la ciudad también es conocida por su arquitectura, que combina elementos tradicionales japoneses con influencias occidentales. Uno de los puntos más visitados de la ciudad de Kobe es el castillo Himeji, cercano a Kobe, y uno de los 12 castillos originales del Japón, hoy un patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Número 19. El sistema de transporte moderno en Japón. Uno de los sistemas más modernos y eficientes del mundo, que ofrece una amplia gama de opciones para viajar por todo el país, siendo el tren el modo de transporte público más popular en el Japón. Los trenes bala en el Japón son conocidos como Shinkansen, un sistema ferroviario inaugurado para los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 y ahora uno de los sistemas de transporte más famosos del mundo. A pesar de la alta velocidad de este sistema, alcanzando hasta velocidades de 320 km por hora, es además un sistema muy eficaz y seguro. Hasta la fecha, jamás ha registrado un accidente fatal. Más de 100 compañías privadas unen todo el Japón con sus más de 27.000 kilómetros de líneas ferroviarias. Sin embargo, el metro es otra opción popular para moverse por las grandes ciudades del Japón. Las redes de metro de Tokio, Osaka y otras ciudades son extensas y fáciles de usar. Número 20. El impacto de Japón en el mundo. Japón es una superpotencia cultural y económica que ha influido significativamente en diversos sectores a nivel internacional como automóviles, electrónica, robótica y tecnologías avanzadas. La cultura pop japonesa, como el anime, manga, videojuegos y música, se han vuelto enormemente populares en todo el mundo. Japón ha influido también en arquitectos, diseñadores y artistas alrededor del mundo con estéticas como el minimalismo zen. En cuanto a la inmigración japonesa a América Latina, los primeros inmigrantes japoneses llegaron a América Latina en la década de 1890. En México, se establecieron principalmente en los estados de Chiapas y Veracruz, en donde ayudaron al desarrollo agrícola de la región. En Perú, se establecieron en la región norte del país, donde contribuyeron al desarrollo de la industria pesquera. Y en Brasil, se establecieron principalmente en la ciudad de Sao Paulo, donde constituyen actualmente la comunidad de japoneses más grande del mundo fuera de Japón. Actualmente más de 1 millón de personas en América Latina son descendientes de estos inmigrantes japoneses y existen importantes comunidades, además de las ya mencionadas, en países como Argentina, Colombia y Venezuela. Número 21. La arquitectura japonesa. La casa tradicional japonesa está definida por el uso de materiales naturales como la madera. Sus interiores son definidos por espacios bien proporcionados en los que resalta la belleza de la madera al natural. El uso de paneles móviles conocidos como shoji y fusuma o puertas corredizas con paneles de washi o papel japonés permite un excelente uso de la luz natural en el interior. El bambú se encuentra presente en los plafones, en sus corredores exteriores. El tatami da una textura suave a sus pisos de madera en la que se puede dormir o comer, en donde cojines y futones son utilizados en lugar de sillas y camas. Pero los japoneses también son maestros en el diseño de los exteriores. Los jardines japoneses son un reflejo del gran amor por la naturaleza, de sus valores religiosos y culturales, su deseo de recrear paraísos para la meditación. Hay muchos conceptos alrededor del diseño de estos jardines, entre ellos la asimetría, que contrasta con la simetría de muchos de los grandes jardines europeos. Otra es la utilización de elementos secos como las gravas, usados para representar cuerpos de agua, como en los jardines zen. Y finalmente, entre muchos otros conceptos, el principio de la contemplación de la naturaleza o hanami, que significa mirar las flores. De ahí su costumbre de admirar las hermosas flores de sakura o cerezos que embellecen sus ciudades en marzo o abril de cada año. Número 22. La ropa tradicional en Japón. La forma tradicional de vestir en Japón, el kimono, literalmente prenda de vestir, se remonta al siglo XVII.
Se utilizaba para denotar el estatus con materiales de calidad como la seda, reservados para la élite, y el algodón utilizados para las masas. El intrincado proceso de vestirse con un kimono implica capas, pliegues tradicionales y una cuidadosa colocación de los accesorios. Básicamente, la prenda se envuelve firmemente alrededor del cuerpo, con el lado izquierdo doblado sobre el derecho, y se ata con el obi o faja. Luego se colocan los accesorios, se atan y se doblan sobre ella. Hoy en día, pocas personas usan el kimono como prenda cotidiana, pero aún se pueden ver en las calles de Kioto y en pueblos tradicionales. Número 23. Okinawa y las islas del sur. Más de 160 islas componen Okinawa, un destino de primer orden para el buceo y el submarinismo. Este archipiélago semitropical, situado a 2.000 kilómetros al sur de Tokio y en forma de un arco entre Kyushu y Taiwán, ofrece una experiencia totalmente diferente al resto de Japón. Hasta el siglo XIX formaban su propio reino, el Imperio Ryukyu, y las diferencias culturales se notan en todo, desde la arquitectura hasta la comida. Situada al oeste de Okinawa, Ishigaki es el principal destino de playa de Japón y constituye una buena base para explorar las demás islas del archipiélago de Yaeyama. Aquí se encuentran las mejores playas de Japón, con arena blanca como el azúcar, bordeada de palmeras y aguas turquesas. Número 24. Las artes marciales en Japón. Japón es cuna de diversas artes marciales que han influenciado en todo el mundo. Dichas artes marciales se basan en principios filosóficos y morales como el respeto, la disciplina y el autocontrol. Entre sus artes marciales más conocidas podemos mencionar al karate, una disciplina que se enfoca en diversas técnicas de golpeo con manos, pies, codos y rodillas, y que ha influido globalmente a otras artes marciales. El judo, desarrollada a finales del siglo XIX, es un arte marcial japonés que se centra en la técnica de los lanzamientos y agarre para someter a los adversarios, haciendo hincapié en la forma física, la disciplina mental y la deportividad. El aikido, que busca utilizar la energía y los movimientos del oponente en su contra, se caracteriza por movimientos circulares y técnicas de proyección. El kendo, un arte marcial que se centra en el uso del sable, la disciplina y la velocidad, donde los practicantes utilizan espadas de bambú o shinai y están protegidos con armaduras llamadas bogu. Finalmente, el ninjutsu, un arte marcial asociado con los ninja, antiguos guerreros especializados en tácticas de infiltración y espionaje. Número 25. Sapporo. La pesca, la agricultura, la silvicultura y la minería son las principales industrias, pero el turismo atrae a millones de personas cada año a Sapporo. La capital de Hokkaido, la moderna ciudad de Sapporo, se encuentra en la llanura de Ishikari, a lo largo del río Toyohira. Es un paraíso invernal y veraniego que atrae a la gente con sus espectaculares festivales de nieve, mientras que los numerosos parques nacionales de la isla ofrecen infinitas oportunidades para los amantes de las actividades al aire libre. La nieve y Sapporo están indisolublemente unidas. La ciudad acogió los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Asia en 1972 y el Festival de la Nieve de Sapporo, que se celebra anualmente, sorprende a visitantes de todo el mundo. Número 26. La educación y el japonés. Japón cuenta con uno de los modelos educativos más exitosos a nivel mundial por su gran calidad y cualidades que hacen que los japoneses se sientan orgullosos del sistema educativo de su país. Una característica importante de su sistema es que dentro de las materias básicas como matemáticas y ciencias, también se incluyen clases destinadas a desarrollar valores sociales, haciendo énfasis en la cultura ética y moral. Su sistema educativo está basado en el idioma japonés,
un idioma único con una serie de características que lo distinguen de otros idiomas, sobre todo por su sistema de escritura, que combina pictogramas importados del chino, llamados kanji, con dos formas diferentes de escritura japonesa. Sin embargo, la gramática básica es muy simple y el alfabeto japonés es sencillo. Aunque el japonés posee un vocabulario rico y diverso, por ejemplo, el japonés tiene un sistema complejo de honoríficos que se utilizan para mostrar respeto a los demás y suele utilizarse para indicar el estatus social, la edad y la relación entre el hablante y el oyente. Número 27. Nagasaki. Una historia de contacto e interacción con Europa, incluso después de que las potencias extranjeras fueran expulsadas a otros lugares del país en el siglo XVII. Al igual que Hiroshima, Nagasaki es un nombre que se asocia automáticamente con su trágico destino como víctima de la segunda bomba atómica en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el milagroso resurgimiento desde la guerra han hecho de Nagasaki una de las ciudades más cosmopolitas y eclécticas de Japón. Al norte y al sur del centro de la ciudad hay muchos lugares de interés, la mayoría de los cuales reflejan las diversas influencias extranjeras que han dado forma a Nagasaki. Número 28. Tradiciones japonesas. La cerámica es toda una tradición en Japón, impulsada por el papel central de la cerámica en la cocina y en la ceremonia del té. Se han desarrollado innumerables estilos, desde rústica e imperfecta hasta delicadas, con dibujos finos y muchas formas hermosas. Pero también existen otras tradiciones como el arte de cultivar bonsái, que es el arte de cultivar árboles en miniatura en macetas poco profundas, originaria de China. La miniaturización de árboles llegó a Japón hace unos 1000 años, donde ganó popularidad como forma de capturar la belleza de la naturaleza y acercarla para el disfrute personal. Además, en Japón, las muñecas tienen un atractivo cultural mucho mayor que el de los juguetes infantiles. Las kokeshi son muñecas japonesas hechas a mano con madera. Tienen su origen en el norte de Japón, en la región de Tohoku. La kokeshi es un simple tronco con una gran cabeza. Sobre esa cabeza, el creador pone unas líneas para definir la cara de la muñeca.